No sé si lo sabéis, pero yo soy usuario de Spotify desde hace aproximadamente 6 años. Empecé con la cuenta gratuita y actualmente Spotify es el servicio de streaming de música más grande por detrás de Apple Music, y ahora está creciendo mucho YouTube Music. Así que son los tres servicios que vamos a analizar en este vídeo. Os voy a dar mi opinión y al final os digo cuál es mejor, al menos para mí, ¿vale? Y es que también otra de las decisiones muy importantes es el precio, ¿vale? YouTube Music es cierto que tiene una versión gratuita con anuncios, y Spotify también, ¿vale? Nos limitan bastante, ya sea a través de anuncios, formas de elegir las canciones. Los planes en verdad son muy parecidos, ¿vale? Es cierto que Spotify tiene 4 planes: el plan dúo, que lo acaban de poner hace poco, y luego el normal, el de estudiante y también el familiar. Apple Music tiene el de estudiante, el normal y el familiar, y YouTube Music también tiene estas 3 versiones, que es el normal, el estudiante y también el familiar. La diferencia es que en YouTube solo deja 5 y no 6. En cuanto a música disponible, tampoco, ¿vale? Todas las plataformas tienen entre 50 y 100 millones de canciones. Es cierto también que Spotify acaba de añadir hace poco los podcasts e incluso algunos audiolibros, por lo que tendremos en una misma plataforma podcast y música, algo que a mí me gusta mucho y yo ya lo tengo todo concentrado en Spotify. También YouTube Music permite tener no solo las canciones, sino también los vídeos de esas canciones al asociarse con YouTube para mostrar los vídeos al instante de una manera bastante rápida. Si tenemos wifi y queremos saber cómo es el vídeo de una canción, pues podremos ponerlo de una forma súper rápida. Apple Music en este caso tiene una especie de radio, pero la verdad que no creo que la use mucha gente. También YouTube Music permite reproducir covers, algo que las otras dos no nos dejan, al menos de una manera tan ilimitada como sí nos permite YouTube Music, ya que lo extrae de la propia plataforma de YouTube y se puede reproducir directamente aquí en YouTube Music. En cuanto al diseño de interfaz, pues esto es cuestión un poquito de gustos, aunque Apple Music para mí es un poco la más bonita, incluye portadas animadas, YouTube también. En este caso Apple Music siempre le da su toque y es bastante bonito, y es la única que tiene el color blanco, ¿vale? Las otras son de color negro. No sé si esto puede influir a la hora de elegirlo, pero yo en este caso voy a ponerlo en modo oscuro para que así quede un poquito más bonito en el vídeo. Y para navegar, para mí la que más me gusta es YouTube Music, en este caso la única que tiene varias pestañas abajo, más de lo normal sería Apple Music, que tiene muchísimas. Spotify tendría solamente 3 y YouTube Music también tiene solo 3. ¿Por qué elijo YouTube Music y no Spotify? Spotify nos intenta recomendar continuamente en la pestaña de inicio cosas, y a mí esto a veces me satura un poco, aunque si nos acostumbramos es cierto que tenemos muchas más funciones. En este caso YouTube Music me gusta mucho, es bastante sencilla y realmente lo concentra todo en estas 3 pestañas y de una manera bastante correcta. Eso sí, algo que hago continuamente es cuando estoy buscando una canción, pues le doy like en Spotify y directamente me las manda a las descargas o a las canciones que nos gustan, o a la biblioteca, como se le llama en las otras plataformas, y ahí ya me la descarga de manera automática. Esto también se puede configurar en Apple Music. Si pulsamos sobre añadir a biblioteca, nos la va a descargar automáticamente, pero en YouTube Music, al menos yo, no he encontrado esta función. Podremos mandarla a la biblioteca, pero no se va a descargar de manera automática. Tendremos que nosotros posteriormente ir descargándolas una a una, algo que me parece bastante incómodo. En Spotify, pulsando sobre el corazón, la podremos guardar en la biblioteca. Es algo que en YouTube Music también, con darle al like, nos va a recomendar prácticamente el mismo sonido, por decirlo así, y además la añade a la biblioteca. En cuanto a interfaz de la canción, más o menos todos tienen lo mismo. Algo que es diferente un poquito es Spotify, que sí tiene para reproducir la misma canción, para reproducir en modo aleatorio, aunque Apple Music es cierto que lo tiene prácticamente en el mismo sitio, ahí abajo a la derecha. Y algo que llama la atención de Apple Music es que tiene letras de canciones, ¿vale? Cosa que no tienen las otras plataformas, al menos de manera nativa, y es algo que aporta bastante valor y lo hace diferencial. YouTube Music es la más sencilla en este aspecto, aunque tiene información de artistas y, bueno, pues no está nada mal, ¿vale? No tiene nada diferente. En todas ellas vamos a poder compartir el contenido por Bluetooth, por AirPlay o en Google también a través del Chromecast o a través de Bluetooth y AirPlay. La verdad que todas aquí no fallan. En
cuanto a calidad de música, como no soy un experto, prácticamente todas ellas tienen la manera de poner, si queremos, música en alta calidad, en media o en baja, pero sí es cierto que Apple Music aquí destaca un poquito, parece que Spotify también está trabajando en ello, y es en el audio sin pérdida, es decir, que vamos a poder reproducir, eso sí, teniendo unos AirPods, tanto en Dolby Atmos las canciones para escucharlas como si fueran en 360 o con audio sin pérdida, que esto significa que vamos a escucharlo con muchísima calidad y en los ajustes vamos a poder pues determinar cómo queremos escucharla con datos, sin datos, y en YouTube Music también, ¿vale? No tiene ni Dolby Atmos ni audio sin pérdida, pero sí vamos a poder cambiar la calidad si estamos en datos móviles o con Wi-Fi. Eso sí, algo que diferencia mucho a Spotify, al menos en mi caso, es el algoritmo, ya que me parece que está muy bien optimizado, nos da como todas las semanas una lista de descubrimiento semanal. Es cierto que es la que más he probado, pero Apple Music aquí le cuesta un poquito más recomendar, hacer listas que se parezcan a la música que escuchamos, o al menos esa es mi sensación. Igual con YouTube Music, que a pesar de que tiene nuestros datos, por así decirlo, de YouTube y los mezcla con YouTube Music, le cuesta un poquito pues acertar a la hora de recomendar. Nos suele recomendar sonidos pues bastante similares, pero para mí creo que en este caso Spotify va un pasito por delante, igual que en las listas, ¿vale? Fue el precursor de crear las listas globales, las listas por países, y Apple Music le ha seguido con listas de ciudades, que también están muy bien. YouTube también tiene su propia lista de éxitos, que en este caso intenta también adaptarlo a Spotify, que fue, como ya os digo, el precursor. En cuanto a funciones extra y cosas que valoro yo en el día a día son, por ejemplo, los gestos de Spotify. Estoy acostumbrado también a deslizar hacia la derecha, deslizar hacia la izquierda para poner esa canción en la cola, para eliminar esa canción, para introducirla en las canciones que me gustan. Es verdad que Apple Music tiene lo mismo y también aporta bastante valor, y si nos acostumbramos está bastante bien, pero YouTube Music no tiene ningún tipo de gesto. Esto nos hace bastante lentos, y cuando tenemos prisa es algo que yo detesto, y solo por esto ya creo que no elegiría YouTube Music, y es algo que me da bastante rabia, ya que es algo sencillo, deslizar hacia izquierda, derecha, aunque bueno, pues parece ser que de momento no está disponible. Es cierto que YouTube tiene una especie de estadísticas de las canciones, y si eres un profesional puedes mirar algunos datos bastante interesantes en cualquier canción de YouTube Music, algo que me ha llamado bastante la atención, pero como no tengo ni idea, es algo que os suelto por aquí y ya está. Y por supuesto, una función especial de Spotify que no he visto, al menos en lo que he podido ver, es el crossfade, ¿vale? El poder añadir como unos segundos antes de que acabe la canción para que ya empiece la siguiente. Es algo que nos ahorra tiempo. A mí, por ejemplo, me da la sensación de que está ahí pinchando un DJ y me facilita bastante la vida. Y en conclusión, yo aquí sí elijo Spotify. Ya os digo que llevo mucho tiempo por acceso, porque es gratuita, y gracias a eso he podido comprar la versión premium en este caso. También por el algoritmo, que los descubrimientos semanales, el radar de novedades, me gusta mucho, descubro muchas canciones nuevas, y además porque está integrado el podcast desde hace un tiempo, y esto me hace aumentar mi conocimiento, y es así, no tengo que tener dos aplicaciones, tengo todo en uno y me va recomendando cada vez que sale nuevos episodios, cada vez que salen nuevas canciones. La verdad que me gusta cómo se ve, estoy acostumbrado a los gestos y estoy súper contento, ya que estoy en un plan familiar y pago bastante poco. Podría usar cualquiera de las tres, pero en este caso Apple Music me limita un poco el tema de tener que adaptarme a su diseño. Creo que podría utilizarla perfectamente, pero no sé, estoy demasiado acostumbrado a Spotify, y YouTube Music sí que es cierto que encaja muy bien con el tema de que está implementado dentro de YouTube Premium, y esto lo hace muy interesante porque por 11,99 al mes podrías tener YouTube Premium y YouTube Music, y no tendrías publicidad durante los vídeos, podrías descargarlos, y la verdad que es algo que yo utilizo mucho YouTube y podría sacarle mucho partido, pero el tema de los gestos me frustra bastante en YouTube Music, y creo que también el algoritmo no es lo suficientemente bueno como para usarlo como plataforma de streaming de música principal. Así que puntúo el vídeo, de verdad que me ayuda muchísimo a saber vuestro feedback, y creo que a los demás que entran también puede ser de utilidad, y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao!